A continuación tenemos un espacio de 2 horitas a partir de una mesa redonda. Bueno, tenéis un ratito cada uno y luego vamos a dejar un espacio al final para poder entrar en preguntas, en debate y demás. Vamos a hacer esta mesa redonda que le hemos denominado la gestión de los residuos orgánicos y políticas públicas autonómicas en favor del compostaje. Y para ello contamos con la información, la aportación de 3 comunidades autónomas que van a ir dando cuenta un poco de cuál es la experiencia, los resultados y el funcionamiento en cada una de ellas. Para ello contamos con la presencia, en primer lugar, de Teresa Guerrero, que es responsable del Departamento de Gestión de Materia Orgánica de la Agencia de Residuos de Cataluña. Con ella vamos a dar comienzo a esta mesa y a este seguro enriquecimiento en conocimiento que todos ellos, los 3 ponentes, nos van a aportar. Primero empezará Teresa, a quien le doy la palabra, y después iré presentando al resto. Cuando quieras, Teresa. Pues muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a Composta Red por esta invitación del tercer seminario. Ya he estado en el primero en Pamplona y en el segundo en Barcelona, con lo cual ahora ya soy una cosa, me apunto para el año que viene. Gracias también al Ministerio por estar aquí con nosotros y ceder la sede. Vamos, estamos entre amigos, con lo cual hablar de los residuos orgánicos hoy es más fácil que en otras ocasiones. Lo que pasa es que la cosa se me complica porque me he cargado mi presentación y la tengo que volver a hacer mientras estáis vosotros tomando el café. Por lo tanto, está muy resumida, con lo cual os ahorraré bastante paliza. Muchos datos que tengo, me los tengo aquí apuntadillos. Si alguien tiene un interés, los voy detallando, aunque no los tengamos escrito en las presentaciones, y si luego necesitáis más información adicional, porque, claro, en un cuarto de hora no voy a poder explicar segurísimo toda la gestión de residuos orgánicos en Cataluña, pero por lo menos una pincelada. Bueno, yo creo que los 2 puntos clave, que creo que lo tenía aquí en el titulillo de arriba, espera, ya empezamos con la cosa, es igual. Los 2 puntos clave para mí en Cataluña para la gestión de los residuos orgánicos son estos 2. Uno, trabajar para cerrar el ciclo de la gestión de los residuos orgánicos, de la materia orgánica, como hablaba la subdirectora al principio, lo que podemos llamar ahora, que está más de moda, la economía circular, de manera que hagamos toda una gestión de residuos orgánicos para obtener un producto que después otra vez podamos utilizar. Y un segundo punto clave es evitar el vertido de los biorresiduos. Estos 2 son los ejes que creo que centran todas las actuaciones en este sentido. Entonces, el ciclo de materia orgánica podría empezar por la generación, pero realmente empieza por la prevención. Es decir, primero, antes de empezar a ver qué hacemos con la materia orgánica que generamos, pues hay que hacer, como también se ha hablado bastante esta mañana y Margarida ha incidido mucho también, todo lo que podamos hacer en prevención. Aquí he puesto esta foto que la tenía por aquí del Banco de Alimentos, que la semana pasada se hizo a nivel de toda España, todos los bancos de alimentos, una recaudación y una recogida de alimentos impresionante, que también te hace pensar un poco de si realmente es esto lo que tenemos que hacer, dar de comer o dar la posibilidad para que cada uno tenga sus propios alimentos. Pero bueno, también tuve la satisfacción de estar, cuando hablaba Margarita de la reutilización, dices, ostras, con la orgánica lo de la reutilización, pero tuve el lunes, precisamente, fui al Hilton en Barcelona, un hotel que no había pisado. Pero hay una ONG que se llama Nutrición Sin Fronteras, que ha hecho un proyecto en Barcelona muy chulo y celebraba su primer aniversario, que va a los hoteles de 5 estrellas, establece contactos y reuniones y, digamos, acuerdos con los chefs, los sobrantes los congelan en bolsas individuales y luego esta ONG tiene una camioneta que ha sido subvencionada por una maratón que hace TV3, que recaudó fondos para este proyecto, y los entrega a las entidades sociales por los comedores, Cáritas y todo un montón de ONGs, ¿no? Entonces, claro, y luego, además, encima, complementa lo que falta para que haya un equilibrio nutricional impecable con donaciones de empresas concretas como son Santiberi o la Fageda, que hace los yogures, para que tenga el complemento también, o sea, con un enfoque muy clarísimo y muy destacable para mí en el equilibrio nutricional. O sea, no solo damos las sobras que tenemos, sino que intentamos que los menús sean equilibrados. Es decir, que aquí, como innovación y como campos de trabajo, hay muchos y muy eficaces desde todos los puntos de vista. Seguramente la gestión de la orgánica es lo menos importante en este caso y hay que poner el foco en lo importante, ¿no? También, bueno, decir que hicimos este diagnóstico. Aquí se me cuelan palabras en catalán, lo siento, porque he ido traduciendo mientras estabais en el café, pero aquí esta era una imagen y no he podido. Entonces, hay esta guía y hay esta cuantificación. Bueno,
Podríamos hablar mucho de esta diagnosis porque se tendría que ver en qué hipótesis se ha hecho, qué es lo que coge, qué es lo que no. En la guía lo tenéis todo explicado. No entra todo el derroche que se hace en la industria, entra solo la parte ya digamos, de hogares y de comercialización y distribución. Pero vaya, lo que también nos indica es que es importante y que nosotros como ciudadanos tenemos una parte muy importante de responsabilidad o de actuaciones a hacer para minimizar este derroche alimentario, ¿no? Aquí tengo que más o menos me ha quedado así apañadico, un poco para visualizar esa economía circular, y yo siempre digo que el autocompostaje es el atajo, ¿no? Generamos, recogemos, tratamos, obtenemos un producto final para volver otra vez a la tierra, y el autocompostaje permite hacer esto pues de una manera mucho más sencilla y más rápida sin las instalaciones centralizadas. Hemos hablado de prevención y de gestión en origen. Tengo números de lo que generamos. Bueno, aquí en Cataluña es el 36%, la materia orgánica respecto al total de la generación, 3.800.000 toneladas. Tenemos el objetivo de reducir ese 10% que también se hablaba antes. También tenemos muchos datos en este sentido y podríamos, si os interesa, pues, detallar. Recogida selectiva. En Cataluña, como sabéis, está generalizada. Casi la totalidad de la población de Cataluña, unos 7 millones de habitantes, ya tienen el servicio de recogida selectiva. Tenemos de los 947 municipios en Cataluña, 730 ya la tienen implantada el servicio de recogida selectiva. Los que quedan son la gran mayoría menores de 1.000 habitantes y unos cuantos menores de 2.000. Y de estos menores de 1.000 habitantes, muchos, me parece que tenía aquí yo los datos, pero bueno, luego si queréis os los facilito, están haciendo el autocompostaje. Tenemos más de 20.000 autocompostadores instalados, luego entraré en el tema del autocompostaje. Pero la materia orgánica, tenemos unos resultados cuantitativos de la media de todos los sistemas, 145 gramos por habitante y día, y de calidad un 15% de impropios. Cantidad, o sea, este es un dato ponderado. Medimos la cantidad de impropios de todos los circuitos de recogida, que son más de 2.000. Cada uno de los circuitos de recogida, trimestralmente, tenemos la medición de la cantidad de impropios que tiene. Y ponderando ese resultado de porcentaje con las toneladas, pues sale este 15%. Decir que en puerta a puerta las cantidades son más elevadas, o sea, si estos 145, tenemos en sistema contenedor, tenemos 140 gramos por habitante y día, y sistema puerta a puerta 300. Y en calidad también hay diferencia. Pues esta media que toda Cataluña es 14,7, modelo contenedor es 15%, 15,3, y modelo puerta a puerta es 7,5. Pero también tengo que decir que hay muy buenos resultados a veces en el sistema contenedor. Hay 150 municipios que tienen unos resultados buenísimos, a lo mejor 200 gramos por habitante y menor del 8% de impropios. O sea que también, como modelo contenedor, cuando hay personas que se lo creen, cuando hay políticos que apuestan, cuando no se juega a contradicciones y cuando se ponen recursos y se lo cree la gente, también se tienen unos resultados muy buenos, ¿no? Tenemos un objetivo, estamos ahora en toda Cataluña en un 39% de recogida selectiva. Y tenemos el objetivo, nos hemos puesto un poco más ambiciosos, estamos en un objetivo para el 2020 en el 60%. Lo que pasa es que el otro día también fue otra conferencia que nos enseñaron, no sé si habéis visto vosotros desde el Ministerio, un trabajo que ha hecho la Comisión Europea que nos enseñaba un indicador que me pareció súper interesante, que era los últimos años qué incrementos íbamos haciendo de recogida selectiva anuales y qué incrementos tendríamos que hacer para llegar a los objetivos del 2020. Claro, no tiene nada que ver. Si los incrementos anuales eran de una medida, no me recuerdo ahora exactamente la cifra, pues tenía que ser muchísimo, o sea, el grado era mucho mayor. Por tanto, algo hemos de cambiar realmente para llegar a conseguir los objetivos que pretendemos, ¿no? Entonces, luego, pues a ver, del tema del tratamiento, a ver, me parece que aquí lo tenía un poco más. Sí. ¿Qué hacemos con la materia orgánica que recogemos? Bueno, hemos recogido 385.000 toneladas en el 2012 de materia orgánica y 93.000 de fracción vegetal. Es importante lo de la fracción vegetal porque para compostar la materia orgánica recogida selectivamente necesitamos la fracción vegetal. Muchas veces para compostar la fracción resto con los materiales impropios ya se airea suficiente, se estructura, pero la materia orgánica necesita fracción vegetal. Y entonces la llevamos a plantas de compostaje o a plantas de digestión anaerobia y poscompostaje
La digestión anaerobia no se acaba aquí, después del digesto hay que compostarlo y añadimos fracción vegetal y esto supone una especificidad respecto al compostaje que se llama compostaje, yo ya no lo llamo compostaje, el tratamiento aerobio de la fracción resto lo llamo tratamiento mecánico-biológico porque obtengo un bioestabilizado al final y no un compost. Pero bueno, el proceso en sí se podría llamar compostaje, ¿no? Pero en el compostaje de fracción orgánica selectiva pues tenemos unas operaciones específicas que hay que hacer, que es la trituración de la fracción vegetal, una mezcla adecuada de fracción vegetal y fracción orgánica porque tienen que estar en una proporción determinada para que funcione bien el proceso biológico. O sea, hay unas operaciones. Luego, cuando ya en la descomposición también aireamos para evitar al máximo los olores, eso también lo hemos estado implementando en todas nuestras plantas, y mejorando muchísimo, sistemas sencillísimos de aireo, no hace falta que sean muy complicados, y un ventilador muy poco potente, pero realmente tener ahí un mecanismo de aireación va estupendamente. Cambia muchísimo el riesgo de impacto, ¿no? Y luego recuperamos la fracción vegetal, ahí también hay otra operación de recuperar de esa fracción vegetal y muchas veces hay aspiración de plásticos para que la fracción vegetal siga siendo útil y acompañe todo el proceso y no tengamos que hacer siempre aportaciones nuevas, ¿no? Tenemos 17 instalaciones de compostaje, 4 de digestión más compostaje, de muy diversos tamaños. La verdad es que tenemos una diapositiva que también, en estas que vamos sacando, de tamaños distintos, desde el compostador individual al comunitario, a las plantas pequeñitas agrícolas, que estamos ahora haciendo unas cuantas, a ver si en qué circunstancias y en qué condiciones está funcionando bien y da un buen resultado compostar ya a nivel más pequeño, centralizadas de 1.000, 1.200, 3.000 toneladas, 10.000 tal, y luego de 100.000 toneladas en algunas instalaciones del ecoparque que tienen separada lo que es el tratamiento de los residuos mezclados y una parte específica de selectiva, que son las que tratan por vía digestión anaerobia. No sé, supongo que lo sabéis la mayoría, pero en Ecoparque 1 y en Ecoparque 2 empezaron queriendo digerir la materia orgánica contenida en la fracción resto y al lado tenían un compostaje de la fracción selectiva. Claro, el digestor que quiere orgánica, entonces han hecho los dos, hicieron hace años ya el cambio y la fracción selectiva va al digestor con unos resultados muchísimo mejores, porque es un proceso mucho más sensible, más complejo. Los impropios aquí, pues en un digestor es un equipo que necesita un pretratamiento muchísimo más intensivo para que el mecanismo funcione bien, mientras que el compostaje es un proceso más robusto que permite mucho más, tiene menos sufrimiento mecánico y cuando la orgánica no es tan pura, se resuelve mejor el funcionamiento del compostaje que en una digestión, ¿no? ¿Qué más? El producto final. Bueno, el compost en Cataluña se utiliza para la agricultura, para la jardinería. A ver si tenía aquí las cifras. La mayoría, la verdad, es que es agricultura. Yo creo que aquí es donde más trabajo tenemos que hacer. Quizás tendría que empezar el ciclo al revés y poner el número 1 en el producto final. Y yo creo que estamos revisando ahora el programa de residuos municipales 2013-2020. Y ponemos el foco en el producto. Hemos de hablar muchísimo más con los agricultores, hemos de entender mucho más, hacer un producto más a medida. Aquí tengo también las composiciones del compost medias. Bueno, está claro, es una enmienda orgánica, sobre todo es materia orgánica, y tiene algo de poder fertilizante, pero el 15-15-15 no. Tiene 3-2-2 y un poquillo más. O sea que sí, se tiene que utilizar como enmienda, pero no hay que obviar que también tiene algo de poder fertilizante, ¿no? Pero conocer ese producto y ver cómo lo podemos adaptar más y hacerlo más fácil de uso y más, utilizable y a medida de los usuarios, pues es importantísimo. Yo creo que incluso tenemos un proyecto, un live, que a ver si nos lo dan, que es que a la población implicarle en dónde va su materia orgánica que se recoge, se composta, luego va a la agricultura, que si pudiese ser agricultura de proximidad y esos productos llegasen a nuestras casas por las cooperativas agrarias de barrio, pues yo creo que sería fácil que esa economía circular llegase a la mentalidad de la gente y se introdujera en nuestros hábitos, ¿no? Mediante el uso y la práctica directa, ¿no? Eso sería chulo. Esto del Sanda. Bueno, pues como ha dicho Margarita, las instalaciones de tratamiento de materia orgánica, tanto sea selectiva como resto, tienen que estar registradas según la normativa Sanda y en Cataluña estamos ya registrando muchas de ellas y están cumpliendo perfectamente todos los requisitos. Vale, el segundo eje, el primer eje es el del, no sé cómo voy de tiempo, moderadora. Muy mal, ¿no? Suerte que no he utilizado toda la presentación. Venga, pues no los agotaré. Pero sí que el segundo eje también es importante, porque a pesar de hacer todo el esfuerzo posible, que hacemos mucho ahora, justo hoy,
Ayer enviamos el informe técnico al área jurídica de una subvención de 2 millones de euros para la mejora, la implantación de nueva recogida selectiva, porque aún nos queda zonas para ampliar, o sea, municipios que tienen el servicio pero que tienen que ampliarlo y algún municipio que todavía no lo está recogiendo, y otro 1 millón de euros para la mejora, 1 millón para nuevas y 1 millón para mejoras. Y esto lo hemos obtenido, este fondo, no de los fondos propios de la Generalitat, porque, como sabéis, todas las comunidades autónomas están igual, sino de este instrumento que tenemos aquí, que yo he puesto aquí, esta tercera línea de fiscalidad ambiental, que es el canon sobre el vertido, sobre la incineración, que cobramos cada tonelada, aparte del coste de tratamiento, tiene además un impuesto ecológico, digamos, añadido de 12 euros por tonelada, pero que tenemos la intención de irlo aumentando 3 euros cada año para ir llegando cada vez más alto. Y esto lo recogemos, que ya tiene un efecto, solo el hecho de que ya se prime o se penalice económicamente el vertido y la incineración, más el vertido porque en la jerarquía está más abajo y porque además ya es mucho más barato que la propia incineración, pues además de ese propio incentivo, luego además se retorna a las entidades locales en función de los resultados de recogida selectiva, con lo cual cuanto más recogida selectiva y cuanto más buena, más limpia y con menos impropios, más retorno tienen, con lo cual allí hay también un doble incentivo. Y una parte de este retorno se lo queda en la Agencia de Residuos para esta línea de ayudas que acabo de comentar. O sea que aquí estos instrumentos económicos, desde luego, son superpotentes y permiten hacer algunas actuaciones que antes por la mañana preguntaban por aquí cuáles son los instrumentos que el Ministerio pone. Quizás impulsando sistemas de fiscalidad ambiental pues sería una manera de poder aquí. Y luego todo lo que la fracción resto que nos queda todavía materia orgánica, pues hacemos tratamientos previos al vertido y a la incineración, pues para evitar, para disminuir todo suplo de biodegradabilidad antes de verter. Pretendíamos obtener un bioestabilizado con un uso concreto. La verdad es que también vamos a intentar hacer un proyecto de investigación con universidades y centros tecnológicos para ver cuál debería ser el uso, porque en Cataluña el bioestabilizado no lo vamos a usar para la agricultura, ya lo tenemos en todas las licencias ambientales, impedido ese uso. Solo se usa en la agricultura el compost de selectiva. El bioestabilizado irá a otros usos. Si esos usos no los encontramos, porque no es fácil, todavía hay que ver con qué dosis, de qué manera, con qué procedimientos, pues va vertido. Estamos preparando. Las plantas de tratamiento mecánico biológico lo que hacen es preparar para verter. Estabilizan, bajan el poder de biodegradación y al vertedero. Recuperando antes, por supuesto, todos los materiales posibles, con los sistemas magnéticos, que son los más eficaces, y muchos a veces ópticos, algunos quizás un poco cuestionables según mi punto de vista, a veces tanta tecnología para unos resultados tan moderados, pero creo que hemos encontrado el punto medio de dónde está la eficacia y en relación a la inversión, ¿no? Y si me permitís, pongo un vídeo que tengo además en castellano y que con lo que decía Albert, os lo pongo a vuestra disposición porque este es del ciclo entero de la orgánica, pero hay de autocompostaje. Si queréis para la colaboración de los municipios lo tenéis a vuestra disposición. Acabo con esto. Hay 4 vídeos, este es uno. Cada uno de nosotros genera cada día una media de 1,5 kilos de residuos. De este peso, la parte más importante, más de un 30%, es materia orgánica. Se trata de restos alimentarios o restos vegetales que provienen del jardín o del huerto, como césped y hojas. También se considera fracción orgánica las servilletas de papel y el papel de cocina, tapones de corcho o el serrín. La materia orgánica tiene que separarse de los otros residuos y depositarse en el cubo marrón. De esta forma, podemos iniciar un proceso que nos permitirá obtener un abono llamado compost. Los servicios de recogida se encargarán de trasladar nuestra fracción orgánica hasta las plantas de compostaje, donde se realizará esta transformación. La pueden recoger en los contenedores de fracción orgánica, los de color marrón, si se trata del modelo de recogida en contenedor, pero también se puede realizar con el modelo de recogida puerta a puerta, pasando casa por casa para vaciar los cubos que hemos dejado delante de la puerta. Los grandes productores de fracción orgánica, como los mercados municipales, el sector de la hostelería o los comedores colectivos, a veces disponen de un circuito de recogida selectiva diferenciado de la recogida doméstica y adaptado a sus necesidades. Una vez en la planta de compostaje, la materia orgánica se mezcla con restos vegetales y se deposita en pilas, donde empezará el proceso natural de descomposición. Las bolsas de plástico y la presencia de otros residuos no orgánicos dificultan el proceso. Por ello es importante hacer una buena separación de la fracción orgánica en nuestra casa y utilizar las bolsas compostables.
Es muy importante voltear las pilas periódicamente para que la mezcla se airee correctamente. Al cabo de unos 3 meses aproximadamente, la materia orgánica ya se ha convertido en compost, un buen abono para la jardinería y la agricultura. Nosotros mismos en casa, en el barrio o en la escuela, también podemos convertir los residuos orgánicos en compost haciendo lo que se denomina autocompostaje. Sea a través de los sistemas de recogida y la planta de compostaje o sea a través del autocompostaje doméstico, al final devolveremos la fracción orgánica a la naturaleza, ayudando a cerrar el ciclo de la materia orgánica. Nuestros residuos, nuestra responsabilidad. Vale, para acabar solo quiero dar unas cifras sobre el autocompostaje porque estamos en la jornada de Composta en Red y muchos de vosotros pues sois especialistas en autocompostaje y se han hecho algunas preguntas a primera hora. Nosotros el autocompostaje lo entendemos como gestión de materia orgánica, pero dentro de lo que es la primera de las fases para evitar al máximo todos los costes de la recogida y el tratamiento. Diferenciamos bastante entre compostaje exclusivo, cuando este autocompostaje está evitando sistemas de recogida selectiva, cuando está implantado, como decía antes en la pregunta que me habéis hecho por la mañana, más pronto, cuando en una zona de un municipio hay una urbanización, por ejemplo, y que decide hacer autocompostaje de forma intensiva y eso evita que el circuito de recogida tenga que pasar por esa zona, eso lo denominamos autocompostaje exclusivo. Cuando, en cambio, es una zona donde se hace recogida selectiva y alguno de los hogares participa y tiene su compostador, lo llamamos compostaje complementario. Entonces, para cuantificarlo este año salen nuestras estadísticas de recogida selectiva, sale ya las toneladas de autocompostaje. Tenemos cuantificadas, estimadas, 5.000 toneladas. Hemos puesto un estimador, después de haber hecho muchos estudios con calculadoras de autocompostaje y otros estudios. El compostador individual exclusivo, de uso exclusivo, como definía al principio, 300 kilos al año. El comunitario, 1.000. Es aproximado y muy discutible, pero para poner una cifra, ya hemos indicado que es una estimación. El individual complementario, 200, y el comunitario complementario, 500. Y también decir que esto ha servido, y por eso quizás lo hemos tenido que cuantificar necesariamente, porque este instrumento financiero que os decía del canon y del retorno del canon, el retorno del canon se retorna a los municipios también por compostador instalado. Entonces hemos retornado 20 euros por cada compostador individual de uso exclusivo, 60 euros por cada compostador comunitario de uso exclusivo y dividido, 5 el individual complementario y 15 el comunitario complementario. O sea que yo creo que esa diferenciación es importante porque a la hora de cuantificar no es lo mismo que haya un servicio de recogida también que sea un uso exclusivo y que tengas que espabilarte para gestionar de toda la orgánica. La cantidad de orgánica que va al compostador es distinta, el uso es más intensivo. Y luego el hecho, por supuesto, de ser individual o comunitario, pues es importante, es diferente, ¿no? Y el hecho de que pueda haber una cuantificación y un instrumento económico que lo potencie, pues claro, te da un cambio bastante importante en la extensión de la práctica, ¿no? Y luego animaros a todos vosotros que estáis en el mundo del compostaje y que conocéis y domináis y queréis la práctica del compostaje, pues que a vuestras comunidades autónomas se animen a hacer la recogida selectiva de la orgánica, que creo que es un camino de mejora sin retorno. Si realmente queremos llegar a los objetivos que nos proponen y que nos marcan las directivas, es que no queda más remedio que recoger la materia orgánica. Si no, yo no sé cómo se puede conseguir eso. Pero yo creo que vosotros también tenéis un papel importante para que cuando la gente lo pide, la gente lo quiere, al final las administraciones reaccionan. Pues nada, eso es. Muchas gracias.